Hola, ¿cómo les va? Tengan todos muy buenos días. Son las 10 hora exacta, y teníamos preparado un programa muy relajado, muy tranquilo, y a la mañana todo cambió, y por supuesto tuvimos que cambiar todo el programa en unos pocos, diría en media hora tuvimos que cambiar todo el programa. Obviamente, ¿por qué? Porque murió Ernesto Sábato, el autor del Túnel, el autor de Sobre Héroes y Tumbas, de Abaddon el Exterminador. Mañana iba a ser homenajeado en la Feria del Libro de Buenos Aires, a punto de cumplir 100 años. Con Sábato a lo largo de la vida conversamos muchas veces, ahora hacía bastante tiempo que ya no, porque estaba pasando un mal momento de salud. Pero además de un escritor reconocido en todo el mundo, fue alguien muy comprometido con los derechos humanos cuando trabajó pegadito a la CONADEP y participó y fue un artífice central de El Nunca Más. María Rosa Lojo es una especialista en Sábato, acaba de publicar hace unos meses la edición definitiva de las obras de Sábato, así que ya mismo saludamos a María Rosa Lojo. ¿Cómo estás, María? Osvaldo Quiroga, desde el Refugio. Osvaldo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bien, María, bueno, sabemos todo lo que conocés de Sábato y nos gustaría que hicieras una semblanza de Sábato, y supongo que estarás impactada por la noticia. Sí, realmente sorprendida, si bien, era por todos conocido que estaba en un estado de salud muy frágil, pero todo el mundo esperaba que llegara a los 100 años, ¿no? En fin, lo que me tocó a mí llevar a cabo fue la coordinación de la edición crítica de Sobre Héroes y Tumbas, que es justamente la novela de Sábato que más trascendencia nacional e internacional llegó a alcanzar, y que hoy es considerada un clásico de la literatura hispanoamericana, por eso apareció en la colección Archivos. ¿Cuál es la importancia, María Rosa, para vos, que además, sos doctora en letras, escritora, cuál es la importancia para vos que tiene Sábato en nuestra literatura? Bueno, yo creo que ahora se va a poder ver mejor, porque paradójicamente el personaje Sábato, vivo, fue un personaje conflictivo para los medios intelectuales, alguien muy difícil de encasillar también. Yo creo que en parte por eso resultaba por momentos tan irritante para algunas personas, ¿no? Me parece que ahora se lo va a poder ver mejor. Él escribió libros que, se hicieron cargo de las antinomias, las contradicciones, los extremos y las paradojas de la condición argentina en particular y de la humana en general, que mostraron el horror de la vida, pero al mismo tiempo la apuesta por la vida. Eso, se ve perfectamente en una novela emblemática como es Sobre Héroes y Tumbas. Y tuvo aparte una llegada increíble a las generaciones más jóvenes. Vos recordarás que, hace unos años, cuando todavía él aparecía en público, iba a la Feria del Libro, había multitudes de chicos, de adolescentes, sentados en el piso, porque ya no cabía uno en la sala, esperando que él hablara. Y además él hablando, no solamente escribiendo, tenía una seducción particular, entablaba una comunicación muy desde lo visceral, desde, el ser humano en definitiva desnudo, expuesto ante los demás en su condición miserable y grande también, por otro lado. Creo que eso está en sus libros, estaba un poco en su discurso personal, trascendía de él eso, y lo hacía especialmente atractivo para el lector, aunque no dejaba por ello de provocar polémicas en otro sentido entre los intelectuales. María Rosa, hablemos brevemente del Túnel, de la historia de Pablo Castel, sí, y de María Iribarne. En su momento se lo vinculó a Sábato con Albert Camus por su tipo de literatura. ¿Qué pensás del Túnel? Porque en realidad hay dos grandes novelas, me parece a mí, corregime por favor si me equivoco, sí. El Túnel y Sobre Héroes y Tumbas. Sí. Después vendría Abaddon el Exterminador. Claro, ¿no es también cierto? Abaddon es una novela experimental, muy interesante, pero claro, como toda novela experimental, siempre tiene menos lectores, es más discutida, es un experimento, lo dice la palabra. El Túnel es una novela breve que apela a estrategia de relato policial, aunque no podría ser reducida a la categoría, novela policial,
Es una novela sobre un crimen. Sobre un crimen y tiene algo de policial existencialista, sí, ¿no es cierto? Sí, tiene procedimientos de relato policial, pero claro, ya sabemos cuál es el asesino. A diferencia del relato policial tradicional, el que narra la novela es el mismo criminal. Claro. Y lo que el lector quiere saber todo el tiempo es por qué ha llegado a ser un criminal. Y bueno, es una historia de pasión de un artista, torturado, fracturado, que no puede comunicarse con nadie ni está bien con él mismo. Vos sabés que yo la leí en la adolescencia y me acuerdo que en alguna parte dice que en todo caso había un solo túnel oscuro y solitario, el mío. En alguna parte del texto dice eso porque me quedó grabado a través del tiempo. ¿Qué pensás de Sábato como ensayista? Mira, creo que es la parte más débil de Sábato. A mí me gustan mucho sus ficciones, no estoy de acuerdo con ideas que él ha formulado, no todas, algunas ideas me parecen muy interesantes, como, bueno, la visión anticipada, digamos, de los problemas de la sociedad tecnológica, que los vio a mucha distancia de otros críticos, incluso de Marcuse, ¿no? Él lo dijo antes. Otras cosas sobre la teoría, lo podríamos llamar la teoría de los géneros, me parecen simplificaciones. Victoria Ocampo tuvo un debate con él muy interesante sobre este tema, pero como suele pasar, cuando una ficción es suficientemente poderosa, va mucho más allá de las ideas explícitas, racionales y formuladas del escritor. Él mismo lo reconocía, él mismo dijo siempre que, bueno, su verdadero valor, lo que él había podido alcanzar como escritor visionario, estaba en sus libros de ficción, no en la parte que lo llamaba, bueno, su lado nocturno, no en la parte diurna, racionalizada de los ensayos. Y me parece que es así, ¿no? Que la médula de lo que Sábato dejó está en estas grandes ficciones que exponen el horror del mundo, el horror de la condición humana, y al mismo tiempo la indeclinable esperanza que nos hace seguir vivos. María Rosa Lojo, como siempre es un placer hablar con vos. Una última línea breve, si pudieras, sobre su compromiso con los derechos humanos. Tema también me parece importante, porque como yo decía cuando abrí el programa, él fue parte sustancial del Nunca Más, ¿no es cierto, María Rosa? Sí, yo creo que es indiscutible que Sábato y Raúl Ricardo Alfonsín, por supuesto, fueron los pioneros. Realmente nunca se había hecho algo como la CONADEP, algo como el Nunca Más. Más allá de la formulación intelectual de esto, sabemos todos, bueno, que se discutió la cuestión de la teoría de los dos demonios, pero más allá de eso, en los hechos, la investigación y el juicio que se hizo a los militares fueron hechos inéditos. Y bueno, me parece que es imposible deslindar el nombre de Sábato de este aporte como ciudadano y como intelectual a la sociedad argentina y a la sociedad en general. Fue algo insólito en América Latina. María Rosa, como siempre, muchísimas gracias. Disculpa todo lo que te llamamos a la mañana, te perseguimos de manera implacable, tu teléfono va siempre ocupado, pero este es un programa en vivo, un programa que organizamos en minutos. Te agradezco. Ya sabes mi devoción por el refugio, así que... Muchísimas gracias. Al contrario, gracias como siempre, sos una invitada de honor a nuestro programa. Bueno, les cuento, nuestra querida amiga China Zorrilla, hace un tiempo hablaba de Ernesto Sábato. La escuchamos. Gracias a Dios yo soy de las que no se acostumbra a las cosas buenas. Me acuerdo cuando llegó Margarita Xirgu a vivir a Montevideo, después de haberla visto y admirado cuando venía de paso con su compañía. Algunos se acostumbraron, y yo nunca me acostumbré. Y cada vez que trabajaba con Margarita subía al escenario y decía, qué suerte tengo. Estoy trabajando con Margarita Xirgu. Yo no estoy acostumbrada a Ernesto Sábato. Y me acuerdo que la primera vez que lo fui a visitar era con un poco de miedo. Ir a visitar nada menos que a Ernesto Sábato, de quien la gente habla, a quien la gente lee, pero se le tiene un poco de miedo, porque se supone que es medio hosco, medio serio. Y un día fui, y me encontré con esa fenomenal persona, con ese formidable ser humano que es, además de lo que es como escritor Ernesto. Y en aquellas visitas, que eran cortitas, que yo llegaba con mi perro tarde a la mañana, yo aprendí mucho. O sea que, no sé si leyéndote o hablando contigo, comprobaba siempre que sos un fenomenal escritor, del que este país y todos sus habitantes, entre los cuales me cuento,
Estamos orgullosísimos. Tú me dijiste una vez una cosa que me emocionó y que me acuerdo siempre. Que una vez por la calle un muchacho joven te iba a dar la mano y le pareció poco y te dio un beso. Yo te mando hoy ese beso que no te dio aquel muchacho joven. Qué grande China, ¿no? Siempre es maravilloso escucharla y ahora, bueno, verla en la pantalla de la televisión pública. Alguien a quien también los argentinos le debemos mucho es a Ricardo Gil Lavedra. Ricardo, Osvaldo Quiroga lo saluda, ¿cómo está usted? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, un gusto que esté en el refugio. Usted estuvo cerca de Ernesto Sábato, trabajó con Ernesto Sábato. ¿Qué recuerdo tiene al respecto? Yo lo conocí en la época en que él presidió la CONADEP. Por supuesto que Sábato, sobre todo para mi generación, ya era una figura emblemática, porque creo que Sobre héroes y tumbas en la década del 60 fue un libro que produjo un impacto enorme dentro de la juventud, sobre todo quienes en aquel momento estábamos en la universidad, etcétera. Y lo que recuerdo es el compromiso, la convicción con que Sábato asumió esa tarea. Sábato tenía un sentido trágico, dramático de la vida, y se sumergió verdaderamente en eso que era recorrer los pasillos del horror, y bueno, y lo hizo con gran entereza y sobre todo preservando mucho la autonomía de esa comisión, ¿no? Hizo una labor extraordinaria, impresionante. Yo creo que rendido un gran homenaje a todos sus integrantes, porque en un lapso brevísimo. Y además lo que ustedes hicieron era en un momento de la Argentina donde era mucho más complicado que ahora incluso, ¿no es cierto?, por cómo avanzó la democracia, hacer lo que ustedes hicieron. ¿Usted comparte esta opinión? Bueno, sí, claro, porque eran todavía momentos en que la democracia no se había afianzado, en el cual la dictadura no solamente estaba fresca en muchos sectores de la sociedad, sino también los represores estaban ahí, todavía tenían mando de tropa y funciones activas, así que, por supuesto, y la CONADEP en ese caso fue un aporte excepcional, incluso que sirvió muchísimo para el juicio posterior a la Junta Militar. Ricardo, ¿usted llegó a entablar una amistad con Sábato? ¿Llegó a frecuentarlo más allá del trabajo extraordinario que hicieron conjuntamente? No, lo conocí cuando él estaba ahí en la CONADEP. Tuve yo después lo he visto algunas veces de modo ocasional, y sí también en su momento mayor relación, bueno, con sus hijos, con Jorge, lamentablemente fallecido. Claro. Y sobre todo luego con Mario. Pero a través de Mario conocía de que él estaba ya recluido ahí en su casa emblemática ahí de Santos Lugares, que ya estaba muy viejito, y bueno, esperando a lo mejor que ya no festejaba de sus cumpleaños, porque él festejaba muchas veces, supo hacer reuniones ahí en su casa para los cumpleaños, donde llegaban algunos artistas y amigos, que esto ya no lo hacían más. Y bueno, yo creo que debemos recordarlo como un gran pensador, porque no solamente sus novelas, que son pocas aunque de gran influencia, sino también la gran cantidad de ensayos también que ha escrito, ¿no? ¿Usted lo ha leído? ¿Lo prefiere como novelista, como ensayista? ¿Ha frecuentado su obra? Bueno, por supuesto he leído sus novelas clásicas, El túnel, Sobre héroes y tumbas, Abadón, El exterminador. Sobre todo yo quiero destacar Sobre héroes y tumbas. Esa me parece que ha sido una novela extraordinaria, con esa característica medio de perfil psicológico de cada uno de sus personajes, y ese pavelería, ese segmento de la novela tan impresionante que es El informe sobre ciegos, ¿no? Que podría ser casi una novela dentro de la novela, y que comienza en un lugar que yo frecuento porque vivo muy cerca, ¿no? Ahí al lado de la iglesia La Redonda, le decimos La Redonda, en Belgrano, ¿no? Ahí comienza el informe sobre ciegos, por allí se desciende al mundo de los ciegos. Y también Parque Lezama, ¿no? Que a partir de las primeras escenas que narra Sábato en Sobre héroes y tumbas, Martín y Alejandra van creciendo en un paisaje urbano muy
muy reconocible, realmente muy reconocible. Doctor Gil Saavedra, como siempre, ha sido un gusto hablar con usted, mi admiración, y hasta muy pronto. Bueno, muchas gracias. Bien, por supuesto desde la televisión pública, nuestro abrazo fraterno a Mario Sábato, alguien que no hace mucho tiempo estuvo en este programa conversando con nosotros y que bueno, estará pasando un pésimo momento. Es el hijo de Ernesto Sábato, Jorge, como lamentablemente recordamos, falleció, y Matilde, que es la mujer que lo acompañó toda la vida, también ya había fallecido. Nos vamos con Sábato, con Ernesto Sábato, que murió esta madrugada, él recitando el romance de Juan Lavalle. Lo vemos. Marchan por el camino real, no por senderos desconocidos, por el camino real. Y ni siquiera son soldados ya, son seres derrotados y sucios. Algunos, muchos, ya no saben tampoco por qué combaten. 170 hombres y una mujer, porque también va al lado de Juan Lavalle Damasita Boedo, aquella muchacha que en la ciudad de Salta decidió unir su destino al destino de esos derrotados.